Hola primero a todas y a todos. Mucha gente conectada, así que ante todo gracias por haberse tomado este rato en pleno mediodía. Eh, Obviamente en este momento no es fácil trabajar estos temas, venimos de días bastante agitados. Cuando pensamos este panel hace algunas semanas, el contexto mediático era otro, ¿no? El contexto territorial lamentablemente viene siendo el mismo hace muchos años, décadas, hace largo tiempo. Eh, y pensaba un poco en esa coyuntura que nos toca inevitablemente o que nos organiza hoy y nos da marco a esta charla, que para todos los que trabajamos en temas territoriales, en cuestiones de acceso a la vivienda, de acceso al suelo, y que estamos familiarizados con las problemáticas y con la presencia permanente de los conflictos y de los enormes desafíos que implica acceder a una vivienda en Argentina, no son temas nuevos. Y sin embargo, cuando esto se visibiliza y cuando llega a la opinión pública y cuando estos temas se masifican, se da justamente en situaciones de mucho drama social, en situaciones de mucha violencia, en situaciones donde lo que se pone de manifiesto es como la cara más dura de la dificultad de acceder al suelo. Entonces, creo que la contracara de alguna manera de eso es que estamos en un momento donde la temática ha generado cierta sensibilidad. Así que me parece que termina siendo un momento bastante oportuno. No es común que tampoco estos temas estén tan presentes, a veces en el ámbito académico más masivo, o a veces en el ámbito más masivo de la gestión. Cuesta en general instalar las temáticas ligadas al acceso al hábitat, las temáticas ligadas a las políticas territoriales. Así que bueno, creo que el momento también nos da como, qué sé yo, un cierto margen para una reflexión por ahí más de fondo y más profunda, en un momento en el cual todos estamos bastante atravesados por, por la, por la situación dramática de muchas de las familias que no tienen un lugar digno para vivir. Así que el contexto es bastante atípico, celebro que nos hayamos encontrado acá, y en ese marco también eh, el hecho de que la pandemia haya como reformateado este encuentro y haya tenido la voluntad de pasar de un congreso más tradicional académico, en donde se presentarían ponencias y tendríamos un montón de investigadores trabajando y desarrollando conceptualidades y pensando, teorizando sobre todos estos procesos, se reformateó en un encuentro en el cual había una voluntad explícita de vincular a la academia y a la gestión. Así que eso me parece un hecho que siempre hay que celebrar, poder encontrarnos aquellos que tenemos una trayectoria más ligada a la docencia, a la investigación y al campo conceptual, con aquellos que tenemos vínculo con el diseño y la implementación de políticas públicas. Y me tomé bastante a pecho la invitación en ese sentido, y las tres personas que nos acompañan hoy barren un poco con ese espectro. Por un lado está Mercedes Di Virgilio, que es doctora en sociología, que tiene un currículum académico enorme, con lo cual eso creo que es de acceso público. A mí por ahí lo que me interesaba resaltar en esta presentación es el enorme compromiso de Mercedes con pensar las cuestiones del acceso al hábitat. Viene trabajando, además de, por supuesto, como investigadora de CONICET y como docente de la Universidad de Buenos Aires, sobre todo desde el área de estudios urbanos del Instituto Gino Germani, que ha sido un espacio de muchísimo aporte a pensar en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, pero también en un ámbito más amplio, qué pasa con la política de vivienda, qué pasa con las condiciones de acceso a la vivienda de la población, y en ese sentido el compromiso de Mercedes es tanto como investigadora como formadora, porque el Instituto Gino Germani también es una fuente de un montón de investigadores que vienen trabajando en esto. Así que ese aporte desde el campo teórico y desde el campo más puramente académico me parecía que no podría estar mejor representado que por Mercedes. En el campo, si quieren, más de la política y de la gestión, invitamos a Ana Servidio. Ana es socióloga,
y tiene, además de su filiación profesional, una larga trayectoria militante. Viene de una familia con mucha militancia política y hoy en día ella es concejala en la ciudad de Neuquén. Fue también directora de planificación territorial en la provincia de Neuquén. Y creo que en el caso de Ana, poder traer un poco la mirada bien territorial, que además tiene la característica de salir del porteñocentrismo que a veces nos agarra a muchos de nosotros y de poder tener esa visión más federal. Hemos hablado en las últimas semanas, por ejemplo, sobre las distancias a veces conceptuales que hay entre las tomas que pasan en la provincia de Buenos Aires y lo que pasa en una provincia como Neuquén. Entonces, también parte de esta vida digital nos permite que, en vez de estar metidos en un salón, algunos porteños en una universidad de la ciudad de Buenos Aires, hoy podamos estar conectados también con otros profesionales y con otros especialistas que suman a esta mirada más federal y también ayudan a desnaturalizar algunas cosas que terminamos dando por sentadas con una especie de sentido común, incluso académico. Y finalmente, y creo que usé esta palabra cuando charlamos, Olaf Jovanovic, que es como un anfibio en este mundo, porque tiene bastante tradición académica. Él es arquitecto, no es sociólogo, no es politólogo, digo, somos un par de infiltrados acá. Olaf es arquitecto de la Universidad de La Plata, es docente, es investigador, pero además tiene mucha trayectoria también en gestión del territorio. Entonces, tiene como esa doble mirada. Él en este momento es director de planificación en el municipio de Río Grande, en Tierra del Fuego, trabajó en planificación en la provincia también, y trabajó en planificación en Nación, coordinando distintas instancias del Plan Estratégico Territorial, así que tiene también una capacidad de leer todas esas escalas y muchísimo conocimiento sobre todos los procesos políticos. Así que, digamos, con este panorama, tanto transdisciplinar como federal que quería plantearles, y asumiendo el contexto particular que nos convoca, me parece que, bueno, la ocasión de discutir políticas territoriales y pensar la situación del acceso al hábitat es siempre necesaria. Digo, todos estos aportes y estos cruces entre la academia y la política pública son nutrientes. Así que, en términos de dinámica, la idea es tener unos 15, 20 minutos para que cada uno pueda desarrollar algunas ideas, y lo que les voy a pedir a todos los que estén conectados, tanto en el Zoom como por YouTube, es que utilicen el chat para ir dejando comentarios, preguntas, que yo voy a tratar de ir sistematizando, así después nos damos un rico espacio de debate. Después de esa hora y cuarto de presentaciones, tenemos un espacio para los intercambios. Así que siéntanse a gusto para ir dejando comentarios en ambos chats, y le doy la palabra a Mercedes. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias, Wada, por la presentación. Estoy muy contenta de estar acá porque para mí una de las cuestiones que siempre me preocupó y que me siguen preocupando es cómo fomentar estos diálogos, ¿no? Creo que la academia tiene que producir un conocimiento que sea socialmente significativo y que no quede solo en las publicaciones y las cosas que tenemos que hacer los y las académicos, académicas, para, bueno, que son parte de nuestro trabajo, pero que no tienen sentido, ¿no?, en términos sociales. Entonces eso siempre me preocupa, me preocupó, y celebro todas estas instancias, y es parte también de nuestra actividad en el área de estudios urbanos, tratar de tender esos puentes y de buscar insistentemente esos diálogos. Así que agradezco esta oportunidad y la forma en la que se pensó esta mesa. Les comparto pantalla porque quiero presentar algunas cuestiones para que las puedan... O la herramienta o la visión política del derecho a la ciudad como un desafío que nos tenemos que proponer en términos programáticos, en términos políticos, en términos académicos y en términos de gestión.
Neuquén es una ciudad extremadamente desigual, una ciudad que excluye permanentemente y porque lo que media en el acceso a la tierra y a la vivienda es el negocio inmobiliario. Acá, Guada, yo te voy a pedir disculpas, Olaf también, pero también hay que disputar esta idea de que el urbanismo, y sobre todo, Olaf después seguramente va a hacer referencia a las asimetrías de las que hablamos, sobre todo se piensa mucho desde las municipalidades, la idea que el urbanismo o el desarrollo de la ciudad es una cosa de arquitectos y de técnicos, exclusivamente. Por suerte este panel y estos encuentros y demás muestran que no, digamos que claramente si el derecho a la ciudad tiene que ver con una mirada compleja de la ciudad, de la sociedad y de los derechos, el urbanismo es una cuestión política, es una cuestión de decisiones políticas, de una construcción social en donde claramente lo técnico tiene que tener un valor muy importante, pero lo técnico y las herramientas técnicas tienen que ir en pos de un proyecto político de ciudad. Entonces, ahí me parece que esa disputa, pidiendo disculpas a los arquitectos, creo que es importante. Tenemos que pensar, tener una mirada más compleja con respecto al desarrollo de la ciudad. Ahora, esa complejidad tenemos el gran desafío, y ahí cuando hablo de lo multidisciplinar, es cómo comunicamos esta necesidad de una construcción más inclusiva, cómo logramos los términos para esta complejidad poder de alguna manera simplificarla o llevarla a herramientas bien concretas para el análisis y la disputa de sentido en los medios de comunicación y en los debates públicos también. Después hay otra disputa que me parece que hay que empezar a construir, bueno, de cómo y por qué surgen estas desigualdades, ¿no? Las desigualdades urbanas hoy se presentan, yo lo escucho permanentemente en los discursos dentro del Consejo Deliberante como una cuestión dada, ¿no? Hasta como una cuestión de elecciones, de dónde uno va a vivir y a desarrollar su vida, su hábitat, su hogar. Entonces, ahí me parece que también hay que empezar a poner, poner sobre la mesa los análisis, todas las causas o los factores causales que llevan a los procesos de desigualdad urbana de los que hoy somos parte, somos testigos también. Y bueno, obviamente, vinculada a la mirada de que veníamos planteando, pareciera que la oferta y la demanda son los factores que ordenan los procesos de ocupación del suelo en las ciudades. ¿Por qué? Porque el concepto, de ahí tenemos que entrar y empezar a disputar sentidos con la idea del ordenamiento territorial como un instrumento de la política pública que puede cambiar el destino del territorio. Que no es el mercado quien define los destinos del territorio, sino que es la política pública y el proyecto de ciudad quien tiene que dar los elementos rectores para la construcción del territorio, para la construcción de la ciudad. Y con esto uno no va en contra ni del desarrollo inmobiliario ni de las inversiones inmobiliarias. Lo que tenemos que tener en claro es que es el ordenamiento territorial, es el Estado quien puede y tiene la potestad, con un Estado presente, de ordenar el desarrollo territorial y ordenarlo en favor también, pensando siempre en los que menos tienen, en los que menos posibilidades de acceso a un crédito, menos posibilidades de acceso a la vivienda o a la tierra tienen. Y acá voy a irme específicamente a hacer un análisis de lo que pasa en la ciudad de Neuquén, y entiendo que seguramente estuve viendo ahí que el auditorio es muy diverso y muy federal, y hay gente vi que había mucha gente del interior, y debe haber más de una ciudad petrolera también, alguien de una ciudad petrolera escuchando ahí. Venimos trabajando hace mucho desde el espacio político en el análisis de qué pasa en nuestra ciudad, y he llegado como a este análisis que seguramente hay que seguir mejorando, afinando, incorporando más información, pero hace a lo que pasa habitualmente en nuestras ciudades con la ausencia del Estado como el factor ordenador del desarrollo de la ciudad y como el garante de derechos en la ciudad. Nosotros hablamos del ciclo de la exclusión urbana, ¿no? En donde
podemos empezar planteando la planificación deficiente, como les venía planteando con respecto a lo que tiene que ver con el rol del Estado, y cómo esa planificación deficiente deriva en procesos de regulación de mercado, de especulación inmobiliaria, procesos de concentración que se vienen dando en la ciudad de Neuquén de la tierra urbana, y procesos de apropiación de la valorización que se da en la ciudad. La inversión pública, para darles un ejemplo, ha sido una de las grandes vedettes de los últimos 25 años en la ciudad de Neuquén. ¿Pero qué inversión pública? La inversión pública que se llevó adelante no fue el desarrollo de lotes, de servicios, de planes de vivienda, de plazas, de espacios públicos, de escuelas, de hospitales, no. El desarrollo de la inversión pública en los últimos años en Neuquén se concentró en el casco urbano y fueron obras monumentales, digamos, obras muy lindas que han cambiado en muchos sectores de la ciudad, la cara de la ciudad, pero que han generado un proceso de valorización de la tierra urbana que se la han apropiado un grupo concentrado de desarrolladores en la ciudad de Neuquén. Y eso, digamos, es un proceso que no está siendo siquiera regulado o pensado como posibilidad de regulación y de apropiación por parte del Estado municipal, o un cobro por ese proceso de valorización para el Estado municipal, y retroalimentar los procesos de inversión pública. Esto ha llevado a un proceso de exclusión creciente en nuestra ciudad. Nosotros en el 2012, se inició en el 2012 el desarrollo de lo que es Vaca Muerta, que todos bien deben conocer. El proceso de desarrollo de Vaca Muerta generó un proceso de especulación enorme en la ciudad de Neuquén, de especulación inmobiliaria, un proceso migratorio y de dinámica demográfica histórico. Si uno analiza las oleadas de migraciones en la ciudad, en la provincia de Neuquén, los últimos años fueron vertiginosos en procesos de crecimiento. Con OLAF en su momento hemos hecho algún trabajo de impacto territorial de Vaca Muerta en lo que fue en su momento el área de planificación territorial que tuvimos en el último gobierno de Cristina, en donde hicimos un análisis de los impactos territoriales. Y ese impacto territorial tuvo un impacto directo en el desarrollo de la ciudad, tuvo un impacto directo en los procesos de concentración urbana y sobre todo de valorización de la tierra, generando un proceso de exclusión para las mayorías. Neuquén tiene 48 barrios formales y 49 asentamientos irregulares. Tenemos más barrios irregulares que barrios formales. Las imágenes que tanto dolieron que vimos el otro día de desalojo en Neuquén, digamos, fueron moneda corriente. Los procesos de desalojo fueron y son moneda corriente en esta ciudad. Obviamente que las cuestiones mediáticas hacen que Dios está en todos lados, pero atiende en Buenos Aires, y ahí se concentra la atención mediática también. Pero quiero decirles que en esta ciudad, en el marco de una campaña electoral, no tuvieron ningún prurito en desalojar una toma durante 4 o 5 días seguidos, con un proceso sumamente violento, y amén de eso, las elecciones las ganan igual. En la capital de Vaca Muerta tenemos más de 10.000 familias sin gas natural. En la ciudad de Neuquén tenemos más de 10.000 familias sin acceso al gas natural, que se calefaccionan básicamente a leña, en el mejor de los casos, si se calefaccionan. Y tenemos más de 8.000 familias que viven en condiciones de irregularidad en nuestra ciudad. Esta es una foto de contraste que es muy gráfica, por eso lo que ven ahí atrás son las torres, son torres de explotación de petróleo, de perforación. Son las torres de perforación que se llevan al campo para trabajar en lo que es la explotación no convencional de hidrocarburos. Y lo que ven más adelante es una de las tomas que se da en la ciudad de Neuquén, y por supuesto tenemos miles de familias que viven de la basura hoy en nuestra ciudad. Los procesos de desigualdad son muy grandes,
Ustedes sabrán que la actividad hidrocarburífera genera un proceso de valorización, no solo de la tierra, sino que hay un grupo, todos los precios en la ciudad de Neuquén y en los alrededores, en toda el área metropolitana, se rigen por los valores del petróleo, por los valores de los ingresos de los petroleros, y la mayoría de nuestra población es empleado de comercio o es empleado público. Entonces el proceso de desigualdad que se da es enorme. Sin la intervención del Estado en todo esto, es imposible pensar el desarrollo, la transformación de nuestra ciudad. En este último tiempo, desde que entré en el Consejo, hemos discutido y se ha aprobado, entre otras cosas, el Instituto Municipal de Hábitat y Urbanismo. Fue un proyecto presentado por el Ejecutivo Municipal, al cual entendíamos que, por las condiciones obviamente de ser minoría y demás, podíamos generar procesos de aporte, porque realmente creo profundamente en las políticas reguladoras del suelo y de acceso al hábitat. Y es ahí donde nosotros desde el espacio político propusimos un montón de herramientas al Instituto Municipal de Hábitat y Urbanismo, que finalmente fue aprobado, pero hay algo que no nos permitieron incorporar, y nos sacaron nosotros propusimos un capítulo entero y específico de instrumentos y mecanismos de gestión del suelo urbano. Todo ese apartado, desde el oficialismo no se permitió que fuera incorporado. Entonces, muchas veces vemos que hay mucha política de maquillaje, que se sigue entendiendo al desarrollo de la ciudad como la extensión de la mancha urbana en la poca tierra pública que existe. Quiero por ahí aclarar una cosa: la mayoría de las tomas en la ciudad de Neuquén son sobre tierra pública, tierra municipal o provincial, pero sobre tierra pública. Hay muy pocas tomas en tierra privada. Y los instrumentos de planificación, los instrumentos de gestión y de regulación del suelo, al día de hoy brillan por su ausencia. Es una batalla permanente, es una batalla de asimetrías. En muchos casos entiendo que también en estas disputas de sentidos que contaba al principio, hay mucho de desconocimiento también con las posibilidades o lo que genera el Ejecutivo Municipal o lo que genera el Consejo Deliberante sancionando normas. Entonces, nosotros como espacio político tenemos como desafío poder, empezar a establecer los objetivos planteados en la Filmina, contar con instrumentos adecuados para intervenir y controlar las conductas especulativas, nutrir de los recursos y acciones necesarios al municipio, articular las políticas urbanas, articular las políticas urbanas también en las distintas escalas de gobierno. Hoy, por suerte, tenemos la buena noticia, hemos logrado en la última reunión de Comisión de Obras Públicas tener el despacho de mayoría para poder adherir al Plan Nacional de Suelo Urbano. Entendemos que ese es un factor importante y sobre el cual es necesario ir haciendo pedagogía. Es necesario ir generando ir aprovechando las grietas o los pequeños canales que se van dando para ir haciendo pedagogía y explicando cuáles son las implicancias de regular el suelo urbano. Estos son algunos de los desafíos que nos proponemos y insistimos permanentemente y trabajamos en los distintos mecanismos de gestión del suelo que se pueden, que no voy a ahondar en ellos, no voy a hacer más extensa la exposición, pero sobre los cuales primero hay que trabajar en la disputa de sentidos, segundo hay que trabajar en la importancia que tienen en términos, y más en una situación como la actual, en una situación de pandemia en donde los recursos municipales han bajado de manera considerable. Es importante empezar a aprovechar estas instancias para hacer escuela y para poder trabajar y reflexionar sobre cada uno de los mecanismos que tenemos al alcance de la mano en materia de gestión del suelo. Sabemos que no es difícil, les puedo asegurar que cada vez que hablamos
de plusvalía urbana en el marco del Consejo Deliberante con el oficialismo y con ciertos sectores de la oposición genera urticaria. Eso hay que plantearlo, hay que ver la forma en que podemos ir trabajando estas ideas para generar procesos de apropiación por parte del Estado municipal y el beneficio de todos de los procesos de valorización que genera la obra pública. Para poner un ejemplo y ya ir cerrando, el intendente de la ciudad presentó un plan que se llama el Plan Capital. Ese plan es un plan de endeudamiento en el marco de la pandemia para reactivar la obra pública. El presupuesto de la ciudad de Neuquén es de 11.800 millones de pesos. Se propuso un endeudamiento por 5.000 millones. Más del 30% de ese plan capital se lo lleva una avenida. La avenida que le quieren llamar Vaca Muerta. 1.300 millones. Para regularización de asentamientos y trabajo en regularización y servicios en los barrios populares, logramos 400 millones. Entonces, esas disputas, digamos, y nadie está discutiendo dentro del Ejecutivo Municipal, y es algo que venimos peleando dentro del Consejo, el proceso de valorización que, entre otras cosas, va a generar esa avenida Vaca Muerta, quién se la va a apropiar y quiénes van a ser los que vamos a pagar esa obra. Digamos. Me parece que hay grandes desafíos por delante. Insisto con que las ciudades son proyectos políticos que se tienen que basar en una gestión, y es fundamental trabajar de manera mancomunada para fortalecer las capacidades locales en pos de que lograr tener estados más presentes y reguladores en cada una de las ciudades del interior de nuestro país. Así que los dejo, muchísimas gracias por su atención y quedo a disposición. Muchas gracias, Ana. Le pasamos la palabra a Olaf. Buenas, ¿se escucha bien ahí? Perfecto. Bueno, buenos días. La verdad que es primero agradecerte, Guada, por la invitación, y es un placer y un orgullo poder compartir con Mercedes, que no tengo el gusto de conocer en vivo, con Ana este panel. Con Ana somos compañeros de trabajo durante muchos años y amigos. A ver, yo hice una presentación, el último siempre viene como el último. Voy a tratar de ser lo más corto posible. Yo quiero arrancar con una frase de Nassim Taleb, este pensador que escribió El Cisne Negro, ese tremendo libro, entre otros, que dice más o menos, en el ámbito erudito no hay diferencia entre la academia y el mundo real, pero en el mundo real sí hay diferencia. Esta frase me parece que explica mucho. Yo me quiero meter justamente sobre este tema, la racionalidad de la construcción de políticas públicas, la forma que tenemos de pensar, gestionar y ejecutar políticas públicas. En ese marco, Carlos Matus, ese extraordinario pensador chileno, decía algo que es medio una obviedad, ¿no? Decía, nosotros vivimos en un mundo complejo e incierto, pero se compone de partes y aspectos y sistemas que son simples. Ahora bien, advierte que gobernar un territorio, construir políticas públicas, se materializa sobre la unidad indivisible de sistemas complejos. Nosotros tenemos que tomar decisiones y accionar sobre la realidad, que es naturalmente compleja. Y ahí yo me hago una pregunta y una respuesta, ¿no? ¿Cómo es la respuesta cuando el Estado gestiona, hace políticas públicas sobre un territorio? Y la respuesta, y a eso es lo que va a ir en la charla, la respuesta de la realidad, de esta unidad indivisible de sistemas complejos, es asimétrica. Son asimétricas las respuestas. Asimétricas, la definición es la falta de igualdad entre parte de un todo, ¿no? Pero asimétrica en la construcción de políticas públicas está vinculada a la diferencia entre causa y efecto, la diferencia entre el resultado esperado y el obtenido, la diferencia entre el resultado económico, el resultado social, el resultado político que tiene una sola política pública. Y en ese marco me parece que debemos avanzar en una racionalidad que comprenda y maneje estas asimetrías. Y voy a hablar de algunas de estas asimetrías, no de todas porque son muchísimas. Y la primera que aparece tiene que ver con la asimetría del conocimiento, ¿no?
Cuando uno está construyendo política pública, el conocimiento tiene dos roles claves, ¿no? Primero, conocer la realidad, construir los problemas que debemos atacar, y la otra es conocer y construir las soluciones para resolver esos problemas. Y en ese marco, Denise Nachmanovich, una extraordinaria pensadora argentina, tiene una frase que a mí me parece muy, muy elocuente, que dice, más o menos así, dice: en la medida que nos alejamos de concepciones positivistas, nos vamos dando cuenta que no existen problemas en abstracto. Los problemas son en relación a una visión particular del mundo, a ciertas esperanzas y a ciertas expectativas que tiene esa concepción y esa mirada del mundo. Ergo, esta mirada del mundo en la construcción de políticas públicas, como bien decía Ana hace un rato, es un proyecto político. O sea, esta simetría se materializa ¿en qué? En que cuando uno gestiona y construye los problemas estructurales que debe resolver, no necesariamente son los problemas estructurales que los otros actores sociales piensan resolver. Incluso, Matus dice también, incluso para los problemas estructurales para algunos, los que están en la gestión, pueden ser incluso absurdos para otros. Entonces, nos quedamos en la primera esta simetría materializada, y tenemos el primer problema. ¿Qué sucede cuando... A ver, no es que sucede cuando, sino que hay se hace generalmente, sucede en la realidad, que uno toma o produce soluciones como si fuese que el problema que está atacando es igual para todos. Es la línea de base que todo el mundo sabe que hay que resolver. Y eso hace creer, para el que gestiona así políticas públicas, que las soluciones están bien definidas, que son valorables por todo el mundo, que son evaluables absolutamente por todos. Y eso no sucede, y nos deja parado en un lugar muy complejo, porque muchas veces cuando estamos decidiendo, firmando algo para hacer en la construcción de políticas públicas, nos confundimos el mapa con el territorio. Creemos que desde la idea del escritorio las cosas suceden porque calzan en esta linealidad impoluta que es necesaria y que aprendemos muchas veces en la facultad. No sucede eso en la realidad. Y ese es un problema. Y ahí nos metemos en otra simetría que tiene que ver con esta diferencia entre lo que podemos conocer, la certidumbre y las incertidumbres en las cuestiones. Matus dice, no puede haber certidumbre, no podemos saber si el futuro, la posibilidad de futuro depende de la eficacia de la acción presente. ¿Qué quiere decir esto? Si nosotros, el futuro que tenemos mañana, tiene que ver con lo que hacemos nosotros hoy y con esa eficiencia y esa eficacia, no solo nosotros parados como constructores de políticas públicas, sino los otros actores, nos deja parados en un lugar que es muy sencillo. Nadie es dueño absoluto de la eficacia de sus acciones. Siempre en la construcción de políticas públicas dependemos de otro actor. Porque además, los resultados de políticas públicas, lo que te devuelve la gestión, no es un resultado binario, no es un partido de tenis o de básquet que es ganar o perder. Es siempre parcial. Siempre desata, como dice Matus, como verán, me gusta mucho Matus, resolver un problema siempre desata otro problema. Piensen en la primera parte del procrear. Tremenda política que resolvió muchísimas situaciones habitacionales y apuntó a un mercado que históricamente no estaba bien determinado, que tenía que ver con la clase media. Para mí una de las políticas, esto es personal, ¿no? De las mejores, de las más transformadoras que hubo. Ahora, disparó otro problema, ¿no? El tema de la especulación del precio del valor del suelo. Entonces siempre tenemos una respuesta, o sea, tenemos que salirnos de la linealidad de blanco-negro, de bueno o malo. Las políticas públicas no necesariamente son buenas o malas. Y ahí nos metemos en otra simetría que tiene que ver con esta simetría de los resultados. Cualquiera que construya una política pública tiene una serie de resultados, una devolución de eso, que es la solución, es la construcción, por ejemplo, del capital político, es el resultado en términos económicos, en términos sociales. Cada una de las políticas públicas tiene una diversidad de resultados que se suman. Estos son asimétricos. No todo lo que te da capital político
te da una solución económica o social o una mejora. Piensen en esto, ¿no? La resolución de un barrio de emergencia, de una villa, de un asentamiento, tiene un impacto en el cortísimo plazo que construye capital político. Por otro lado, tenemos la aplicación de un plan de desarrollo urbano. Tiene un mediano y un largo plazo muy fuerte. Cuando uno constituye, o sea, debemos asumir la responsabilidad de que cuando construimos políticas públicas, debemos calcular cuáles son los resultados que nos buscamos, porque no todo te da el mismo resultado. La misma política pública se divide y empieza a tener unos juegos asimétricos, y no siempre se puede hacer lo ideal. Y en ese marco, Matus también decía, ¿no? Decía, yo resuelvo una cosa y se genera otro problema, ¿no? Digo, gobernar es un intercambio de problemas. No existe mejor gobierno que la selección de sus problemas. Digo, ahí estamos, en ese cálculo que precede y preside la acción. Eso es lo que tenemos que lograr con la realidad. Esto nos deja en otra simetría, que para mí es la más compleja de manejar, es la simetría de los tiempos y de las velocidades en la construcción de políticas públicas. Los tiempos de la necesidad, los tiempos de la política, los tiempos del pensar, del ejecutar, del gestionar la solución de los problemas, no son iguales. La necesidad va a 900 kilómetros por hora en un Boeing 747, y abajo vienen los otros tiempos. La política tiene un tiempo determinado, digo, estamos en un país que cada 2 años tenemos elecciones, la planificación tiene otro tiempo, la gestión tiene otro tiempo, y acá sucede algo que es estructural de entender, que es intrínseco a la gestión, a cualquier gestión de gobierno. La necesidad presiona sobre el corto plazo. Automáticamente la necesidad presiona sobre el corto plazo porque necesita resolverse. Ahora, esa presión construye capital político. La resolución del corto plazo construye capital político. ¿Y qué sucede con ese capital político? En este sistema de presiones, ese capital político presiona sobre el mediano y largo plazo, sobre el hacer a mediano y largo plazo. Este juego de presiones es lo que estructura en un país como el nuestro, y en muchos países, lo que estructura el accionar de gobierno. Ahora, ¿qué sucede con eso? Ahí tenemos que reconocer o tenemos que entender, a mi forma de ver el mundo, hay que aprender a pensar en una lógica diferente de la que estamos construyendo, porque estamos obligados a salirnos del libreto, del flujograma, del plan perfecto, del plan impoluto que arranca con una situación hoy que es A, para mañana lograr B y para pasado mañana llegar al modelo de desarrollo. ¿Por qué? Porque este juego de presiones hace que la acción de hoy posiblemente no sea la ideal para mañana o para pasado. Y eso no implica que no las tengamos que hacer, porque vuelvo a lo mismo, la necesidad tiene tiempos que la planificación no cumple. Sobre todo si la planificación desconoce el hacer cotidiano con las características que tiene, cuáles son imperfectas, contradictorias, irreales. Reales, tan reales como los tiempos de la administración. Si uno entiende cómo funciona la cosa pública y cómo son los tiempos de la administración, nos tenemos que dar cuenta que estamos ante el enorme desafío de achicar la simetría entre la necesidad y la administración y la gestión de la obra. ¿Por qué? Porque son tan dispares que en el medio pasa de todo, porque las necesidades no esperan. Y en ese marco de cosas, entramos en otra reflexión, en otra cuestión que para mí es muy acertado, que es la dialógica de Morín. Edgar de Morín dice, hay una dialógica, va en contra del tercer principio de la lógica aristotélica y toda una movida filosófica, que el tercer principio dice una cosa puede ser o no ser, lo que no puede ser es que ser y no ser al mismo tiempo. Bueno, muchachos, Edgar de Morín parece que construía políticas públicas, y yo creo que tenemos que asumir que hay políticas que son buenas y malas al mismo tiempo, en el mismo lugar y en el mismo espacio. ¿Qué quiero decir con esto, no? Y quiero que se entienda. Digo, lo impoluto de pensar que necesariamente el hoy tiene que ser lo mejor y lo absoluto para que mañana sea mejor, no sucede en la realidad.
A veces tenemos que hacer una política pública y paralelamente ir pensando cómo vamos a remediar los efectos adversos que tiene esa política pública, porque respondiendo a una necesidad. Y porque pensar en un objetivo de desarrollo de manera clara no implica que no tengamos que resolver la necesidad. No implica eso. Y entonces nos quedamos, asumimos la contradicción de entender que hay respuestas que son buenas y malas al mismo tiempo. Lo mismo que la presión de este sistema de presiones con el hacer para mañana. Políticas que mañana darán frutos tremendos, no se pueden realizar. Y en ese marco de cosas, y estamos pensando en el futuro, y salimos de la discusión de ustedes están haciendo solamente para el ya, va por otro lado, porque cuando querés hacer para el mañana, también tenés problemas. Y ahí entramos en otra simetría, que es la anteúltima, no los quiero molestar más, que tiene que ver con la correlación de fuerzas. La construcción de política pública separa, trabaja y juega sobre la correlación de fuerzas. No necesariamente el que maneja, el que gestiona, el que está a cargo del poder, de conducir un proyecto político, tiene correlación de fuerzas positiva. Generalmente la correlación de fuerzas entre actores depende del tema. Hay temas donde vos tenés un actor que te apoya y ese mismo actor para otro tema no te apoya. Y en ese marco de cosas, la correlación de fuerza hace posible o imposible aplicar una política. Podemos discutir si quieren, de la famosa 205, 215, la de las retenciones del año 2008. 125. Entonces, ahí está, perdón. Gracias, Ana. Entonces, ¿qué sucede? Debemos pensar en la ingeniería del pensar, en la ingeniería de la gestión y de la ejecución de obra pública. Debemos insertar la racionalidad de la negociación permanente. Si bien hay muchos libros que hablan de ello, es muy complejo de asumir, pero tenemos que asumir que eso necesita de una ingeniería específica, interna como externa. Porque cualquiera que estuvo en un gabinete municipal, nacional, provincial, del barrio, entiende, lo primero que entiende primero es que no es homogéneo. Y como el presupuesto es una suma cero, digo, lo que vos sacás, el otro hace menos, hay una condición de discusión de correlación de fuerzas sobre ideas de desarrollo sectoriales y complejas y totales que hay que discutir, hay que negociar, y hay que planificar y ser eficiente a la hora de discutir con un compañero cuál es lo mejor y cuál es lo prioritario. Y en ese marco de la correlación, digo, piensen en esto que también decía Ana. Un ejemplo muy claro es la comunicación. Los formadores de opinión pública en Argentina es un país que está polarizado. Si nosotros construimos problemas y soluciones desde la gestión de gobierno, desentendiendo que el 80% de los medios de comunicación lo tienen un grupo que tienen intereses propios, y esto no es un juicio de valor, tiene intereses propios y tiene todo su derecho, si nosotros creemos que la conformación de la opinión pública es lo que plantean los medios que están polarizados, y vamos a encontrarnos con dos problemas. Sobrevaloramos los problemas, subvaloramos los problemas, sobrevaloramos la solución, subvaloramos la solución. Tenemos que tener la racionalidad de entender el juego de actores. Y por fin, y la última, que es de la más importante, es una falsa simetría. Hay una falsa simetría entre la técnica y la política. Ana dijo todo lo que yo iba a decir 20 minutos antes, pero lo refresco. Cuando uno entra a un municipio, a un ministerio nacional, a un gabinete provincial, a lo que sea, vos automáticamente cuando pasás la puerta de entrada te ponen un rótulo acá y te dicen, vos sos técnico, vos sos político. Pasa absolutamente en todos los lugares. Ahora, no sé si se dieron cuenta, para mí la realidad se transforma fundamentalmente desde la política, no desde otro lugar. Y en ese marco hay que entender que sí, la política y la técnica tienen lógicas diferentes, formas de hacer diferentes. Claramente funcionan de forma. Ahora, de ahí a creer que es una lógica dual, que cada una de estas lógicas tienen acciones individuales separadas sobre la realidad, es una falacia. Es una falacia que nos deja en un lugar muy jodido. ¿Por qué? Porque
los beneficios, los resultados de la construcción política, traducida en obra pública o en políticas públicas, es una suma cero. Si nosotros pensamos que la técnica acciona sobre la realidad y la política acciona sobre la realidad, cuando la técnica gane, esto va a tener un resultado positivo, bueno, pónganle el adjetivo que quieran, va a descontar de la política. Va a decir, ¿viste? La técnica es superior, nosotros pensamos en el futuro, somos coherentes, y la política no. Y al revés con la política. Una vez que llega la gestión política y se avanza en una resolución, van a decir, se descuenta de esto. Y este antagonismo es mentiroso, ¿por qué? Porque las dos funcionan sobre la misma realidad en las mismas acciones. Y hay una forma muy sencilla para mí, o yo la encontré, y me sirve, y creo en esto, para verificar que es una falsa falacia. Primero, la política, la lógica de hacer política tiene una técnica precisa, que se estudia, no es la de los libros teóricos de la planificación con un flujograma y un diagrama de Gantt. Ahora, la negociación política, por eso hay grandes operadores políticos, articuladores en el buen sentido de la palabra, en todos los partidos. Porque hay una técnica por detrás, y además en la negociación, en la articulación con otros actores, se basa en lo que la técnica le dice, más o menos. Pero negocia con la técnica que dice. No hay ninguna persona que negocie 400.000 millones de dólares cuando tiene un presupuesto de 20. Hay una técnica detrás. Y por otro lado, que bien lo dijo Ana, la forma de verificar la técnica, lo que estoy haciendo, únicamente es en un proyecto político. Si yo tengo un objeto político de incluir a los que están excluidos en términos del problema de la vivienda en Argentina, no voy a verificar si mi Instituto Provincial de Vivienda hizo 500 casas, sino a quién le llegaron las 500 casas. No existe esta asimetría, digo, la técnica y la política van de la mano. Entonces, cerrando conclusiones de esta charla rápida, demasiado larga a mi modo de ver el mundo, ¿qué es lo que creo? Creo que debemos avanzar en pensar en una racionalidad asimétrica. Tenemos que pelearnos un poco con los flujogramas y con la idea impoluta, absoluta, de que la acción presente de hoy va a llegar si yo hago absolutamente todo bien, positivistamente todo bien, al modelo de desarrollo. Por otro lado, interesante, nadie maneja y comprende todas las asimetrías de la misma manera. Por eso también no existe una persona que toma decisiones, existe un sistema que toma decisiones. Y en ese marco, cada uno de nosotros, en su quehacer, aporta a la construcción de políticas públicas. Esta idea del mundo impoluto y binario, lamentablemente no sucede en la realidad. Yo, por lo menos, soy un convencido, en 16 años trabajando para el Estado y construyendo políticas públicas en todos los niveles que pude, no me encuentro con esa respuesta de la realidad. No existe una realidad binaria, no existe que hice bien o hice mal las cosas. Eso no está. Y lo tenemos que pensar desde la ingeniería del pensar para ejecutar esas cosas. No es que después, bueno, evalúo con una vara que no es tan asimétrica. No, no. Tenemos que pensar para poder llegar a ser más eficientes. Y por otra cuestión, las últimas dos cuestiones son, la planificación, yo vengo del mundo de la planificación, debe dejar de transferir el riesgo del hacer. Debemos dejar los planificadores de transferir el riesgo y la culpa en otros actores, en otras lógicas, en otros tiempos, en otra. Debemos hacernos cargo desde la planificación del hacer hoy y dejar, nos tenemos que asumir las cachetadas y los logros y los laureles. ¿Por qué? Y con esto cierro, porque el objeto primario y último de la planificación no es pensar, es hacer. Muchas gracias. Gracias, Olaf. Bueno, gracias a todos. Aprovecho para un cierre un poco más generalizado. Creo que cumplió con creces la idea que teníamos de este panel, las miradas complementarias. Y antes de pasar a las preguntas y a los comentarios, me gustaría aprovechar, ya que tengo la palabra, y hacer yo algunas reflexiones, sobre todo porque cada uno fue tomando cosas que se fueron cerrando en la exposición siguiente, y eso me parece interesante. Solo algunas ideas que me interesa resaltar en pos de los debates que se puedan abrir a partir de esto y de las conversaciones que podamos seguir teniendo, sobre todo porque
también mientras ustedes hablaban y iban apareciendo diálogos en paralelo por el chat del Zoom y por el chat de YouTube, de gente que está en todo el país, en ciudades y en provincias diversas, gente que está en otras provincias, está en otros países y en otras ciudades, así que digo, hubo mucho intercambio. Algunas ideas que a mí me parecen importantes revisar. Primero, Mercedes arrancó planteando quizás con una cachetada, digamos, la situación más dramática, que es naturalizar el déficit. Tener incorporado y normalizado que tenemos una situación estructural, un porcentaje enorme de la población que no accede a vivienda en condiciones dignas, y que más allá de los escándalos que puedan parecer por momentos dramáticos como los que pasaron en los últimos días, esos picos suelen volver a una situación de ese nivel de flotación más estructural. Y cómo en ese contexto, así como lo fue todo el despliegue mediático en relación a las tomas en la provincia de Buenos Aires, también la situación de pandemia fue un gran visibilizador de las problemáticas de hábitat. Esto que yo mencionaba al principio, que la política de hábitat y los problemas de hábitat no suelen estar en el centro del debate. Pasan algunos fenómenos que los ponen violentamente en el medio de la escena y después vuelven a sumergirse en otras cotidianeidades. Me parece también muy relevante recuperar esta idea que planteaba Mercedes de los desafíos en términos de escala. Primero, un panel que trata sobre las políticas territoriales en Argentina todo el tiempo está lidiando con los problemas de coordinación entre lo local, entre lo provincial, entre lo federal y entre todo lo que tiene que ver con dinámicas globales que atraviesan y que interpelan esas decisiones de política. Entonces, la cuestión de la coordinación de las escalas y también de cómo las competencias en algún punto cubren y toman algunos aspectos de la política y de la legislación territorial y generan a su vez vacíos, o hay baches en los cuales pareciera que no hay ninguna de esas tres competencias operando, parece que sigue siendo vigente, y creo que Ana, en su exposición sobre Neuquén, mucho más contextualizada, lo puso con nombre y apellido. Empiezan a aparecer problemáticas que tienen que ver con un esquema de gestión del territorio federal que tampoco termina a veces de dar respuestas eficientes, operativas, y por ahí resolviendo un poco algunas de las asimetrías que planteaba Olaf. Una idea también que me parece muy relevante, y insisto con esto de la vigencia, digo, no son temas nuevos, sino que se vuelven a resignificar en algunos de los conflictos actuales, es el de la disputa de los sentidos que planteaba Ana. Estamos en un campo eminentemente político, no, digamos, esta idea de que las ciudades son proyectos políticos, o sea, no son producto de procesos espontáneos y naturales, sino que emergen de decisiones de planificación, que emergen de decisiones sobre las problemáticas emergentes, y que de alguna manera tiene que ver con lo que Olaf planteaba, de que los problemas no son nunca en abstracto, los problemas tienen que ver con definirlos en ese contexto y con tomar decisiones, y en el definir esos problemas hay problemas que no definimos. En el visibilizar cosas siempre hay algo que no se ve. Entonces, también en el campo de la política, cuando se construyen estos problemas, me parece siempre pertinente la pregunta por qué es lo que no estamos viendo, qué es lo que no estamos tomando en consideración, quiénes son las voces que no están representadas. Y finalmente, bueno, en esta idea de achicar las asimetrías que me parece linda. No sé, achicar no suena muy académico, por ahí sería como acortar las asimetrías, hacerlas un poco más manejables. Creo que un poco el espíritu de este encuentro fue trabajar sobre lo que Olaf planteaba como la falsa asimetría entre la técnica y la política, y ahora muchas de las preguntas y de los comentarios que les voy a transmitir han rodeado esa tensión que suele haber entre el campo más teórico, más conceptual, más intelectual, y el campo de la gestión, que parece que siempre te lleva por delante, digamos, siempre estamos como corriendo atrás de los problemas y atrás de las emergencias, y no queda lugar para pensar estas transformaciones de largo plazo, que en definitiva son las que están en la base de los síntomas que estamos corriendo atrás, ¿no? Digo, o sea, estamos corriendo atrás de esos síntomas porque en definitiva hay problemas estructurales que nunca pareciera que estamos en condiciones de poder resolver. Paso primero algunos comentarios que me parece que ponen en contexto lo que fue pasando mientras ustedes hablaban, y después les hago 2 o 3 preguntas en el tiempo que nos queda, lo que nos dé para charlar un poquito. Primero,
Emi dice, es interesante el enfoque holístico, teniendo en cuenta que esa ciudad formal es la que provoca el relegamiento poblacional, por factores económicos, políticos, culturales, etcétera, de los sectores populares a los peores suelos en las periferias, que además son afectados por las grandes construcciones, como son empresas, barrios cerrados, etcétera. Desde La Plata también plantean que el concepto extractivista se transunta en todas las áreas, que eso es una mirada interesante, y hay muchos comentarios en relación a la complejidad, a lo sistémico que plantearon los tres. Liz se permite decir, yo doy otro enfoque, creo que la ciudad necesariamente debe estar abordada de manera transdisciplinaria, sin embargo, también creo necesario visibilizar al arquitecto y a la arquitectura como profesión y disciplina desde su dimensión humana, por encima de su dimensión técnica, ya que siempre se nos ve desde el enfoque técnico y se deja de lado lo social, que creo que tiene mucho más peso. Y este enfoque de la supremacía técnica se da tanto desde la mirada externa como desde lo interno, desde la propia formación y el ejercicio profesional. Y un último comentario es que reivindican lo central en cualquier gestión del suelo urbano de contar con organizaciones sociales de la comunidad. Paso a un par de preguntas que creo que van orientadas a los tres. Santiago pregunta, ¿cuál es la principal traba con la que cuenta el Estado para garantizar el acceso al suelo y la producción de hábitat digno? ¿Es la falta de leyes en la cual ampararse, o la traba es la dificultad de ampararse en las leyes existentes y convertirlas en planes y programas? Y pegadita a esa temática, Mirna pregunta cómo se pueden generar políticas públicas que se sostengan ante la presión del sector privado. Si les parece, arrancamos con esas dos y después pasamos a otro tema. Tómense, por supuesto, el orden que les parezca. Si quieren, empiezo y seguimos así. Con respecto a cuáles son las dificultades, yo creo que hay como muchas dificultades. Creo que Olaf y Ana expusieron muchas de las dificultades que se presentan. Creo que hay algo que no contribuye y es la organización sectorial del Estado, ¿no? Donde, digamos, cada cartera tiene una agenda y muchas veces estas agendas se superponen, pero no se articulan entre sí, ¿no? Esa es una cuestión. A eso hay que agregarle la complejidad de la gestión en un país cuya organización es federal, donde hay una multiplicidad de actores tomando decisiones, no es solo el Estado Nacional, ¿no? Yo ahí disiento un poquito con la perspectiva que planteó Olaf. Yo creo que un proyecto político es fundamental, pero no alcanza, porque como los lineamientos técnicos no se ejecutan, no solamente por enunciarlos o porque puedan estar bien o mal, los proyectos políticos tampoco tienen absoluta gobernabilidad sobre lo que ocurre en los territorios, ¿no? Digamos, hay muchísimas mediaciones entre el proyecto político y lo que ocurre en los territorios, y esa es una dificultad, ¿no? Y ahí está la política también para dar respuesta. Después creo que muchas veces pensamos a la política desde una mirada un poco reduccionista, pensamos que solo hacen política los políticos, y yo creo que los técnicos también hacen política, ¿no? Hay pequeñas micro decisiones que toman los técnicos en los territorios, ¿no? Durante los procesos de gestión, que hacen a la política pública y muchas veces la terminan definiendo. Entonces, a mí la dicotomía entre política y técnica me resulta complicada, porque sería pensar que los políticos no tienen una formación técnica cuando sí la tienen. De hecho, Olaf y Ana la tienen, ¿no? Y pensar que los técnicos no hacen apuestas políticas en sus microintervenciones o en sus decisiones sobre la planificación y las formas de implementación de esa planificación. Entonces, eso también me parece que es una complejidad. No hay una política y una técnica, sino que hay una articulación permanente entre política y técnica. Y bueno, y después podríamos seguir, pero que Ana y Olaf sigan y después nos vamos complementando.
Hola, ¿querés vos o voy yo? Dale. No, vamos primero. Dale, ¿Eh? dale. Con respecto a, yo creo que es una falsa dicotomía entre la política y la técnica, digamos, son parte de exactamente lo mismo, ¿no? Creo que no hay ahí, son parte de la misma gestión, digamos, no existe tal dicotomía. Con respecto a la pregunta concreta, creo que no es que faltan normas, de hecho creo que sobran normas para pensar la situación del déficit habitacional. Porque nos podemos amparar desde la Constitución Nacional, pasando por las constituciones provinciales y yo llegando a la Carta Orgánica Municipal. Después de eso, yo puedo ir al digesto de la ciudad de Neuquén y sobra. Creación de bancos de tierras, políticas de hábitat, de acceso justo al hábitat. Les puedo asegurar que sobran normas. Lo que a mi entender muchas veces sucede, y acá es donde están las priorizaciones. Las priorizaciones son políticas, pero digamos, obviamente tienen una técnica detrás, tienen un diagnóstico, tienen un entender, ¿no? Son la distribución de los recursos. Tenemos X cantidad de recursos y qué prioridades le damos a esos recursos. Eso es lo que, a mi entender, muchas veces es lo que genera los procesos de déficit habitacional. No poner la cuestión habitacional arriba de la mesa y darle una prioridad en términos presupuestarios. Puede ser muy simplista, pero digo, voy a ir al ejemplo del final que les decía, digamos, de 5.000 millones de pesos de deuda, van 1.300 a una avenida y 400 a la regularización de asentamiento. Claramente, los recursos están. Ahora, las prioridades van por otro lado, y ahí hay una cuestión que es fundamental, son las disputas de intereses que se dan dentro de un marco que es la ciudad. Las disputas de intereses con lo que uno quiere, digamos, poner en un lugar y otros, es un factor que hace también a ese nivel de prioridades. Me parece que ahí hay que seguir trabajando, digamos, en donde el sector inmobiliario que responde a un grupo concentrado de poder en Argentina, el sector inmobiliario, que es el sector donde se traduce también todo lo que tiene que ver con la especulación financiera, tiene un gran poder de lobby y de fuerza en cada una de las ciudades. Es un sector corporativo que tiene una fuerte presión en cada una de las ciudades, principalmente, o por lo menos voy a hablar, saliéndome de Cava, por supuesto, en lo que es la realidad de la ciudad de Neuquén. Ustedes veían la cantidad de millones de dólares que se han invertido en Neuquén en los últimos 2 años, yo lo ponía en una filmina, digo, esa cantidad de recursos invertidos no se traduce en soluciones habitacionales. Claramente se traduce en un proceso de especulación inmobiliaria. Entonces, me parece que la situación del déficit habitacional pasa por prioridades y por la disputa de intereses, en donde claramente es difícil que el Estado en su conjunto de alguna manera entienda el rol de regulador que tiene en el desarrollo de la ciudad. Porque con esto digo, no es que nos vamos a oponer, porque siempre nos corren por derecha, siempre en el Consejo nos corren por ese lado, ¿no? Bueno, pero es la construcción la que genera mano de obra, la que genera hoy en este contexto la economía local, los corralones, ¿no? Nos entran por ese lado como diciendo, y la realidad es que nadie va en contra de que se construya. Digamos, lo que estamos pidiendo, o lo que se está, sobre lo cual hay que trabajar, son los procesos de gestión que se dan del suelo. No vamos en contra de la construcción. Eso. A ver, primero, Mercedes, yo acuerdo contigo, yo por eso la última decía que era una falsa simetría. Acuerdo totalmente contigo, y mi intención no era simplificar ni la política ni la técnica, pues son cosas totalmente complejas, además apasionantes. Y por otro lado, yo acuerdo con Ana, ¿no? Digo, pero también me parece que está bueno entender que la construcción de políticas de suelo tienen una suerte también de proceso cultural.
¿no? Digo, uno ve lo que sucedía con el ambiente y hace 20, 25, perdón, no digo, hace 20 o 25 años no te hacía falta para hacer, no sé, una represa, no te hacía falta un estudio de impacto ambiental, y hoy no podés cambiar una canilla de una obra sin un estudio de impacto ambiental, más allá de la valoración de si está o no está bien valorado. Me parece que la planificación y la gestión de políticas de suelo y de política de agua también van por ese proceso, digo. Sin ir más lejos, entre Procrear, del primer Procrear, lo que se está planteando con el Plan Nacional de Política, el Plan Nacional de Suelo Urbano, con una mesa intersectorial, digo, me parece que son lugares que invitan a decir que se está moviendo, que hay en esta asimetría y esta correlación de fuerzas se están uniendo algunos para poder avanzar. Pero claramente también, como dice Ana, digo, nosotros somos un país que no estamos muy acostumbrados a instrumentos de gestión del suelo urbano. Que si bien en Latinoamérica están haciendo furor en un montón de lugares y se están aplicando, me parece que vamos por ese camino, pero bueno, yo vuelvo a decir lo mismo, la necesidad no espera, y ese es el problema a resolver en el cortísimo plazo. Les hago un comentario que quedó ahí colgado, pero que encaja bastante bien con esto. No registra el nombre, pero alguien coincide con muchos de los comentarios, pero no son los políticos técnicos quienes diagraman las políticas públicas. Hace años los excluidos son los mismos, los más pobres y la clase media. Solo para terminar de cerrar no, pero por lo menos de darle ahí un redondeo a la cuestión, a esta tensión o falsa dicotomía, como lo planteó Olaf, entre la política y la técnica. Para encarar ya el... Perdón, Guada, Dale. déjame a mí me parece que hay diferencia entre si uno hace análisis de los gobiernos nacionales, si estudia el proceso de los gobiernos provinciales, depende de la provincia obviamente y de las municipalidades, digo, hay una diferencia en relación a cómo se articulan las políticas y cuáles son los objetivos de la política. Yo sinceramente no creo que sea todo lo mismo y que nadie en su vida, ningún gobernante pensó en los que menos tienen, en los excluidos, digo, parece que no es lineal, me parece que no es lineal, y en esa discusión tenemos que avanzar de manera mucho más veloz, seguro, con más recursos, seguro, con más herramientas, seguro, con una construcción política más fuerte, seguro. Digo, hay un montón de seguros. Algunos se están llevando adelante, otros no, pero me parece que no es lineal, digo, no es que no están así. No, y de hecho entiendo que el comentario y esa pregunta final apuntaba a una dimensión de clase que hoy, por ejemplo, se pone en juego en el armado de la Secretaría de Integración Sociourbana de la Nación, a cargo de, digamos, con una secretaria que viene de la militancia villera, con muchos equipos técnicos que vienen de las organizaciones de base, y experiencias también que han pasado, de hecho, en la provincia de Buenos Aires, o sea que entiendo que venía orientada como por un componente que no siempre se da, y en todo caso tampoco plantea relaciones unívocas entre quienes, en términos de extracción de clase, el que diseña o gestiona o implementa la política, y cuán efectiva o realista o coherente es esa política, ¿no? Creo que no son respuestas nunca unívocas. Planteo una última. Ay, sí, perdón, dale. No, que tampoco es tan sencillo, digamos, pensar que la solución, ¿no?, va a salir solo o va a venir solo de las intervenciones que se hagan en materia de hábitat, ¿no? Porque, digamos, los trabajos muestran que uno de los dinamizadores más importantes del acceso al hábitat es la inserción en el mercado productivo, ¿no?, la inserción ocupacional de los hogares, ¿no? Entonces, digamos, en Argentina estamos en una sábana corta, somos un país que tiene problemas de empleo, ¿no?, desde podríamos decir, sistemáticamente o estructuralmente desde fines de los 70, 80, que no los logramos resolver, ¿no?, sistémicamente, ¿no?, donde hay una enorme, digamos, casi 40%, 35% de la población que vive en situaciones de empleo informal, y que eso también genera imposibilidades de acceder a otras cuestiones, ¿no?, de acceder a un crédito,
bueno, ni que hablar los problemas que tiene nuestra economía, ¿no? El tema de inflación, eso también impacta en el mercado de los créditos inmobiliarios, ¿no? Entonces, realmente es una situación, es un escenario muy complejo, ¿no? Y el que hay que considerar para explicar por qué las soluciones no llegaron históricamente a los sectores de menores ingresos. La realidad es que hoy por hoy parece ser que este sector es el que menos ha sido impactado, ¿no? Por las reformas, por los avances, digamos, es el sector que menos respuesta dio, ¿no? Y eso, bueno, en algunos trabajos comparados que se están haciendo, se muestra, ¿no? Cómo en algunos sectores, educación, salud, bueno, se pudieron dar algunos saltos más cualitativos, pero en el sector vivienda no. Sí, coincido totalmente con el planteo de la estructuralidad. Creo que de hecho algo también se ha ido discutiendo a lo largo de este mediodía. Hago un esfuerzo, hago un empujoncito para meter una última pregunta que me parece interesante antes de que cerremos, porque en los últimos meses, por supuesto creo que bastante acicateado por la situación del aislamiento y todo lo que produjo a nivel social la pandemia, empezaron a aparecer nuevamente muchas iniciativas de desconcentración urbana, de vuelta, de cierto retorno al ámbito rural productivo, de volver a entender la necesidad de otros modelos de ocupación del territorio, tanto con las propuestas del MTE y de Juan Grabois en relación a las colonias agrícolas, algunas instancias que se han promovido desde el peronismo, la presentación del proyecto la semana pasada de la Unión de Trabajadores de la Tierra para mejorar el acceso al hábitat de los periurbanos. Así que me parece que en ese contexto la pregunta esta está buena para darnos unos momentos breves de algunas reflexiones de ustedes. Plantean la situación en términos de una cuestión contradictoria. Las ciudades actuales, en general, se ordenan en centro, countries y periferias. En las periferias suelen producirse alimentos primarios que pueden aportar una disminución de costos en la alimentación, principalmente por cercanía. Al mismo tiempo, el Estado cuenta con el aumento de exportaciones de commodities que usaría una mayor cantidad de hectáreas en expansión. ¿Cómo se imaginan la planificación complementaria de lo rural y lo urbano y su relación entre ambiente y habitantes incluidos? Da para un tratado, pero les pido alguna reflexión en relación a esto en algunos minutitos breves para cerrar. Mercedes, todo tuyo. Ya empecé las otras 2 veces. Si quieren, arranco, les puedo dar... dale, Olaf, Dale, vaya. Estuve siguiendo bastante, hay proyectos muy interesantes, el proyecto de la mar de vuelta al campo también, me parece que la marcha al campo son muy interesantes, son cuestiones muy interesantes, que sin dejar de plantear que pueden ser objetivos a trabajar, creo que implican en un proceso mundial que se da de urbanización creciente, ¿no? Hay un proceso de urbanización creciente, la población rural año a año va disminuyendo de manera considerable. ¿Y por qué? Digamos, hay múltiples explicaciones y causas de esa situación. Yo lo veo acá en la ciudad de Neuquén. Perdón, que vuelvo a mi territorio porque digamos, nosotros tenemos todo un conurbano teníamos un conurbano de chacras, a diferencia de áreas productivas, 30 hectáreas, 15 hectáreas, 20, 50 hectáreas, frutales, huerta, y la verdad que hoy fue toda zona de sacrificio. Y el avance de la ciudad hoy es concreto sobre las chacras, sobre las tierras productivas y con la infraestructura productiva invertida por el Estado puesta en esas tierras. Esa es una tensión que me parece que es dable de discutir, digo, sin entrar,
y no quiero que se me malinterprete, en una mirada romántica del campo y de me parece que hay que trabajar en políticas de análisis de las unidades productivas, agroecológicas en los periurbanos, mismo dentro de las ciudades donde es factible pensarlo, pero todo esto requiere también de una mirada cultural y de los procesos de arraigo de trabajo en la tierra, digamos. La mayoría de la familia chacarera de Neuquén y los hijos no se dedicaron más a la chacra. Por múltiples factores. Por la rentabilidad de las unidades productivas, por interés, por una cuestión de tradiciones familiares, por una cuestión cultural, de arraigo a la tierra, de no arraigo a la tierra, digo, porque después vienen un montón de otros discursos que escuchamos alrededor de esto, vuelvo a decir, por derecha, en donde el tema del trabajo. Digo, me parece que nosotros como Estado, si vamos a promover las políticas de producción agroecológica, generando procesos de desconcentración habitacional, tenemos que pensar también como gran desafío la infraestructura. Digo, ¿cómo vamos a llegar a estos lugares con la infraestructura básica que hoy es parte de lo que hablábamos hace un ratito, del derecho a la ciudad, con la accesibilidad a la educación, a la salud, a la telefonía, a internet, que hoy es un derecho esencial? Digamos, me parece que pensar la política de proyectos agroecológicos sin pensar la cuestión de la infraestructura necesaria para generar ese contexto, no se puede pensar solo desde la mirada solo productiva, digamos, se tiene que pensar desde la mirada social, cultural y de infraestructura y de obra pública. Yo si me dejás, Mercedes, plantearía dos cosas. Primero, digo, el derecho a la ciudad no es solamente acceder a lo que la ciudad te brinda como ciudad. Alguna vez escribí, alguna noche de insomnio, que el derecho a la ciudad es el derecho de producir los procesos que producen urbanidad. Es un verbo. Es el derecho de producir los procesos que producen urbanidad. En la medida que la periferia no intervenga, no en el resultado de los procesos urbanos, que no intervenga cada uno de los actores en su propio proceso de producir su tipo de urbanidad, y esto no es ni muy exagerado ni muy abstracto, en la justa medida estoy hablando, pero en la medida que no pueda producir procesos que producen urbanidad, y la ciudad siempre va a tener incluido y excluido, siempre va a tener. Porque si la determinación lo van a poner 4 supermercados que le compran a los productores del cinturón fruto hortícola de La Plata, determinada producción, y el mercado inmobiliario, que tiene otro proceso que produce urbanidad, va por otro lado, va empujando, y los quinteros no pueden aplicar, o como decías, lo de fruta fina, como lo estudiamos cuando laburamos con Ana en Vaca Muerta, no pueden sostener la especulación inmobiliaria, y la verdad que no están produciendo urbanidad. Están recibiendo lo que 4 o 5 grupos de intereses están produciendo. Suena utópico, pero me parece que va por ese lado. El derecho a la ciudad, para mí, es un verbo que está asociado a ese tipo de cosas. ¿Cómo me lo imagino? Con una tremenda batalla política, con una tremenda batalla de intereses, como decía Ana, con una tremenda clarificación de sentido. Digo, Matus decía, las acciones, no solo hay acciones de causalidad, sino que todos los hombres tienen acciones de sentido. Digo, la causalidad, digo, ¿por qué hago una cosa? ¿Qué es lo que hago y por qué lo hago? El sentido de las cosas. En esa es la discusión donde tenemos que discutir. Esa es la discusión, salirnos de la discusión del resultado y empezar a discutir los procesos que llevaron adelante los resultados que hoy tenemos. ¿No? Porque si no, no discutimos causas, discutimos estadísticas que sirven, entre otras cosas, para criminalizar la pobreza. Me parece que va por ese lado la discusión, y nada, digo, pero buena pregunta, pero como decís vos, tenemos que escribir como 454.000 páginas. No tengo mucho más que agregar a lo que plantearon Ana y Olaf. Sí, resalto lo que señala Ana. Hay una tendencia mundial a la urbanización y a preferir las locaciones urbanas, ¿no? Bueno, en general es por las externalidades positivas que produce la vida en la ciudad, ¿no?
también porque hay unos cambios enormes en los patrones de producción, y entonces eso provoca, ¿no? Todo lo que tiene que ver con los cambios en el mundo del trabajo, en las formas de producción, ya sea de la industria manufacturera o de los agronegocios, digamos, tienen impacto también en las formas de habitar, ¿no? Pero sí creo que tenemos que pensar mucho más en un sistema de ciudades, ¿no? Argentina tiene un problema de las áreas metropolitanas macrocefálicas, ¿no? Empezando por el área metropolitana de Buenos Aires. Entonces tenemos que pensar en un sistema de ciudades, un sistema que articule nuestras ciudades, que dé más incentivos para el desarrollo, para la radicación en ciudades intermedias. Esto supone mirar las ciudades más integralmente, justamente para que en esas ciudades también puedan beneficiarse de las externalidades positivas, ¿no? Digo, acceso a la salud, acceso a la educación, universidad, dinamización de los mercados de trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. Gracias, Mercedes. Bueno, nuevamente, muchísimas gracias a los tres, a Ana, Mercedes, Olaf, por la dedicación, por generar inquietud también, por movilizar. Creo que siempre la idea de estos encuentros es poder pensar un poco más lateralmente, disruptivamente, y como lo mencionaba Mercedes al principio de su exposición, también tiene que ver con un insumo necesario para la política, ¿no? Digo, la de pensar alternativas, la de salir de lo naturalizado, lo estructurado, así que creo que habernos encontrado con ustedes tres acá ha sido un lindo motor para irse con preguntas y con inquietudes, así que espero que nos encontremos pronto en algún otro ámbito de estos, y que bueno, que todos los que participaron también puedan seguir sus discusiones y sus debates en cada uno de sus ámbitos. Les recordamos que la presentación está grabada, así que va a quedar en YouTube para que la puedan ver después o la compartan, y vamos a tratar de coordinar con los organizadores para compartir las presentaciones. Hay mucha gente que las estaba pidiendo, que les interesaban los datos, así que vamos a tratar de ver si hay manera de poder compartir las presentaciones. Muchísimas gracias a todos y que tengan un hermoso fin de martes. Abrazos. Muchas gracias, Guada. Muchas gracias a todos y a todas. Muchas gracias.